Es bueno encontrarme nuevamente con ustedes en el culto. He estado ausente 2 domingos porque he estado predicando en 2 iglesias hijas nuestras, que fueron nuestras hijas, Esperanza Viva y La Gracia. Hemos comenzado una serie en este mes que tiene por título Yo, un discípulo de Jesucristo, y a mí me toca compartir el tema el costo de ser un discípulo de Jesucristo. Quizás para algunos creyentes de este lado del mundo occidental, es decir, de nuestro lado, este tema no tenga la relevancia o trascendencia que tiene para los creyentes del lado oriental, del otro lado del mundo, cuyos países son gobernados por musulmanes y comunistas que en pleno siglo XXI, escúchenme bien, en pleno siglo XXI, sufren persecución, confiscación de bienes, mordaza, privación de libertad, maltrato social, psicológico, laboral, todo por creer en Jesucristo. En Pakistán, ser creyente, o sea, convertirse al cristianismo, significa ser visto como un ciudadano de tercera clase. A estos creyentes solo les queda trabajar de basureros, desde la perspectiva de ellos, o introducirse en los inodoros o ese tipo de desagües. Ese es el trabajo que se les da, solo por creer en Cristo. Por eso digo que quizás para nosotros este tema no tenga la trascendencia. Entonces, creo que ver esto nos va a ayudar, que el tema, sí, no deja de ser relevante, pues no sabemos si hoy o mañana enfrentaremos el mismo costo que enfrentan estos creyentes por su fe en Cristo. No sabemos. Hay muchos, y ahí tengo hermanos acá, que en su país la vida le cambió de la noche a la mañana. Y quizás no sufren la persecución por su fe, pero sufrieron persecuciones desde otro enfoque. Y lo cierto es que muchos tienen que salir del lugar donde oramos con sus hogares. En este caso tenemos que estar preparados, porque no sabemos, repito, el costo que vamos a enfrentar por nuestra fe en Jesucristo. De allí que esta mañana quiero compartir algunas enseñanzas del tema con ustedes que se desprende del texto que vamos a leer en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Y hay otros más que vamos a compartir si alcanza el tiempo. Pero si ustedes tienen Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, dice así: grandes multitudes le acompañaban. Él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y deliberas si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos pueda guiar en este estudio, porque es un texto muy rico y que habla mucho, especialmente en mi vida, y es mi oración que el Señor también pueda hablar a vuestras vidas. Oremos. Señor y Padre nuestro, quiero darte las gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso en el que nos has permitido, Señor, adorarte y exaltarte. Y con esa misma actitud queremos poner nuestro ser, nuestros oídos y todo nuestro ser atentos para escuchar
lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Pido tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. El texto comienza diciendo, ¿qué cosa? Grandes multitudes le acompañaban. Este hecho no era ajeno a Jesús. Es decir, que las grandes multitudes le acompañan. Pues en los evangelios vemos, leemos y nos muestran que muchas personas, atraídas por lo que escuchaban, es decir, de los milagros que hacía Jesús, acudían a buscarlo para ser sanados de diferentes enfermedades físicas, para ser liberados inclusive de malos espíritus. Esto era la expulsión de demonios. Así como para escuchar sus grandes enseñanzas. Muchas personas se acercaban y muchos también, después de experimentar estos milagros en sus vidas, después de ser impactados por sus enseñanzas, decidían creer en Él. ¿Cierto o no? Decidían creer en Él. Decidían seguirle. Decidían acompañarle a donde Él iba. Pero lamentablemente, solo eran movidos por el sentimentalismo, por las emociones, o por el interés. Nada más. Usted dice, ¿cómo pastor puede usted decir esto? Pues no estaban dispuestos a la demanda que implicaba creer en Jesucristo. Es decir, ser cristiano o ser un seguidor o discípulo de Jesucristo. Estos hombres, muchos de estos hombres que le seguían, que estaban con él, que escuchaban, que habían experimentado inclusive cosas maravillosas de él, que estaban impactados por sus enseñanzas, no estaban dispuestos a este costo. Y esto lo sabía Jesús. Fíjese Juan 3, 23, 25, para que usted corrobore lo que le estoy diciendo. No vaya a pensar, el pastor está inventando. No. Yo no estoy hablando nada que no esté dentro de la palabra de Dios. Juan 3, 23 a 25. Cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, dice, por su parte, no se confiaba ¿de quién? De ellos. ¿Por qué? ¿Lo tienen? ¿Lo han encontrado? Juan capítulo 3, versos del 23 al 25. ¿Es ese? Sí. A ver. ¿O debe ser de 30? Por razones leía que estaban buscando. Sí. Ahora sí, vamos a ver. 2 2, del 23 el 23 al 25. Muy bien, gracias. Ahora sí. Perfecto, gracias. Mientras estaba en Jerusalén, o cuando estaba en Jerusalén, dice Jesús, durante la fiesta o en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿No es cierto? Jesucristo entendía, conocía quienes realmente estaban dispuestos a seguirle, cuántos de verdad habían creído, entendiendo el costo. Entonces, por eso cuando uno lee el pasaje que hemos leído en Lucas, es claro, grandes multitudes le acompañaban. Si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Dejarlo todo. Vamos a explicar esto, porque aquí hay tres cosas que yo quiero que usted pueda entender. Lo primero, amar a Jesús más que a su familia. Amar a Jesús más que a su familia. Jesús quería que las personas que creían en Él entendieran la magnitud del costo que debían pagar por ser un seguidor o un discípulo de Jesucristo. Y lo primero que le dice este grupo que le seguía fue estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Esta palabra, aborrecer, suena muy duro, suena muy fuerte. Según el diccionario, significa detestar, odiar, abandonar. Esto significa aborrecer. Ahora, esto se podría pensar que contraviene las enseñanzas como el amor al prójimo, el honrar a nuestros padres y proveer para nuestra casa. Ese no es el sentido, no es ese. Sabemos por historia que los cristianos del primer siglo vivieron momentos muy difíciles, porque la persecución de las autoridades del gobierno hacia ellos era muy común y legal, al punto de terminar despojados de sus bienes, de terminar encarcelados y hasta ser asesinados. Por eso, cuando un integrante de la familia creía en Jesucristo, su familia, que no era cristiana, buscaba persuadirle para que abandonara, para que dejara esa fe en Jesucristo. Su familia se acercaba y le decía: ¿sabes qué? Si tú has creído en Jesucristo, tienes que renunciar. No puedes mantenerte en tu fe, porque vamos a ser perseguidos, porque el gobierno nos va a maltratar a todos y vamos a perder todo por lo que trabajamos juntos. ¿Me explico? Ese es el contexto donde justamente Jesús está hablando. Y claro, no se olviden que Jesús sabía lo que iba a venir. Y claro, en el contexto de Jesús, eso no pasaba. Pero cuando se forma la iglesia en el primer siglo, los creyentes fueron perseguidos por creer en Jesucristo. Las familias, recuerde el apóstol Pablo, iban con cartas del Sanedrín a tumbar la puerta y sacar a toda la familia para meterlos presos. Más adelante, el Imperio Romano hace lo mismo, con más años. Ese era el sentido por el cual Jesús está explicando acerca de eso. Algunas veces, inclusive, las familias tenían que denunciarlos ante las autoridades, porque, como dije, no querían correr el riesgo de perderlo todo. Pero por otro lado, muchos no creían en Jesús, pero sabían que eso implicaba muerte. En todo caso, el seguidor de Cristo tenía que escoger entre Jesucristo y su familia. No había otra manera. O crees en Cristo, o renuncias a tu fe y te quedas con tu familia. Ese era el sentido. Muchos habían escogido seguir a Jesucristo, pues habían familiares, como no eran cristianos, no entendían esta decisión, porque la Biblia dice: nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos muertos
espiritualmente. No solamente eso. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales que son de Dios. Porque para que los entienda, tiene que tener esa relación con el Señor. Pero también en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo tiene la mente del hombre enceguecida, para que la luz del Evangelio no le alumbre, no le resplandezca. Entonces ellos esperaban que este familiar que se hizo creyente renuncie, reitero, a su fe en Jesucristo, por amor a su familia, para no ponerlos en riesgo de perder todo por lo que habían luchado, para no ser tomados presos y aún ser condenados a morir. Al no proceder su pedido, llegaban a pensar que en realidad este integrante que se hizo cristiano los odiaba, los aborrecía. ¿Me explico? Los aborrecía por haber escogido seguir a Cristo y no haber escogido quedarse con su familia. Reitero, es en ese contexto que Jesús da esta enseñanza del costo de ser un creyente. Y créanme, hasta el día de hoy, esta enseñanza se aplica en los países comunistas, en los países musulmanes. Hasta el día de hoy. Si alguien de la familia que es musulmán, si alguien se convierte a Cristo, el padre, si es un hijo, el padre está en la obligación de matarlo. Porque ha traído deshonra a su familia. Y el gobierno avala. En un país comunista, lo mismo. El gobierno busca a los creyentes, a quienes se han convertido a Cristo, los toma presos y no los suelta. Ese es el contexto. Pleno siglo XXI. Quizás para ti, para mí, como decía, no tiene la relevancia, pero ahora digo, ¿qué significado tiene esta enseñanza para nosotros? Nosotros no pasamos lo mismo que ellos. No lo pasamos. Pero en el fondo, cuando tú decides por convicción agradar y amar a Jesucristo, obedeciendo su palabra, separar un tiempo para orar, leer tu Biblia en tu casa o venir a orar a la iglesia, llevar tus estudios o participar de un grupo de creyentes, hacer un viaje misionero o compartir tu fe con otros y venir los domingos al culto, entonces aparece el clan, aparece el grupo, aparece el papá o la mamá, aparecen los hermanos, los hijos, los vecinos, los jefes de trabajo que no son creyentes para juzgarte como un fanático. ¿No? ¿Qué haces yendo a la iglesia? Entonces, lamentablemente, pasa, ¿o no? Para burlarse de la fe. ¿No has pasado esa experiencia? Cuando te ha tocado compartir con amigos y se han enterado que tú eres creyente, porque te atreviste a compartir tu fe, o cuando en casa tú te convertiste siendo joven y tus padres no eran creyentes, y cuando tú le decías voy a ir a la iglesia porque tengo un grupo o voy a ir al culto muy temprano, ponían obstáculos. ¿No te ha pasado? Decían, bueno, vas a ir a la iglesia, bueno, lava todo esto, limpia toda la casa y después vas. Sí, esa es la verdad. Y cuando tú quieres agradar a Dios, te vas a encontrar, si eres casado y estás en un contexto familiar donde solo la esposa se convirtió o solo el esposo se convirtió, vas a tener también obstáculos. Porque el esposo que no es creyente te va a poner peros. O la esposa que no es creyente te va a poner peros. Entonces tú tienes que decidir entre amar a Dios o amar a tu familia. ¿Listo? He conocido a tantos jóvenes que se convirtieron
y cuyos padres fueron un obstáculo para su crecimiento espiritual. Y me causaba tristeza, porque en vez de estar gozoso de saber que su hijo o su hija habían encontrado el camino de la salvación, de la alegría y la felicidad, lo que hacían ellos era torturarnos, perturbarnos, obstaculizarnos y burlarse de su fe. He conocido esposas que han sufrido maltrato psicológico por el esposo que no era creyente. Como he conocido esposos que han pasado por lo mismo. Todo porque esperan que renuncie a su fe. Y a veces ha habido causas justificables. Tomemos desayuno el día domingo, ¿por qué te tienes que ir tan temprano a la iglesia? ¿O por qué no hacemos un almuerzo, una parrilladita como familia? ¿Y por qué no lo haces el sábado? Entonces allí es donde nosotros no nos damos cuenta, pero de alguna u otra manera, estas reuniones o actividades familiares terminan por desviarnos, terminan por ponernos entre ¿a quién quieres amar? ¿Tu familia o a Cristo? ¿A quién? Desde que nos decimos cristianos, muchos piensan así. Pero yo les digo, desde que mi esposo y yo nos convertimos, decidimos que para nosotros el día del Señor es el día del Señor. Aquí está mi hermano, en casa, que no me va a dejar mentir. Que cuando mi madre organizaba una reunión los domingos, siempre le decía, no puedo, porque el domingo es el día que yo tengo que estar con el Señor. Espérenme ustedes después. Ahí está. Recuerdo cuando teníamos alguna reunión el día sábado, que era cumpleaños de cualquiera de ellos, y mis hijos y yo estábamos ahí conjuntamente con mi esposa. Y nosotros nos retirábamos como a las 10 de la noche. Dicen, ¿pero por qué se van? Porque mañana es el día del Señor. Es algo que nosotros tenemos que considerar. Porque si no entendemos cuál es el costo, lamentablemente tenemos dificultades. Es una lucha, pero debemos entender que muchas veces va a pasar y lo primero que va a suceder es atacar a nuestra fe. ¿Ustedes recuerdan a la mujer de Job? Cuando Job estaba pasando por momentos difíciles, y eso también he escuchado, cuando alguien se convierte en cristianismo y por casualidad le va mal, pierde el trabajo o se enfermó, y a veces eso te pasa por haberte cambiado de religión. Cuando estábamos nosotros sin la religión, solamente siendo religiosos, nos iba bien. Y el síndrome de la mujer de Job es parte de lo que sucede también cuando pasan estas cosas. ¿Aún reprimes tu fe? Renuncia a tu fe. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer de Job? ¿Aún mantienes tu integridad? De todo lo que estás viviendo, sufriendo, todo te ha quitado el Señor, según ella. Maldice a Dios. Y muere. Y eso es algo que no lo vamos a decir tan fuerte, ¿no? Pero muchas veces he escuchado esto también. ¿Aún sigues buscando a Dios? Mira, desde que te convertiste, lo único que has tenido es dolor, sufrimiento, enfermedad, perdiste el trabajo, las cosas no te han ido bien. Renuncia. Sin duda, nuestra decisión de obedecer la palabra de Dios se va a ver afectada, va a ser atacada, va a ser obstaculizada, y principalmente, la mayoría de las veces, por las exigencias, demandas y críticas de la familia, de los amigos cercanos, de los compañeros de trabajo, de los amigos de estudio, de los jefes de trabajo. A nosotros,
como creyentes nos va a tocar decidir entre amar a Jesús o amar a la familia. Poner a Cristo en primer lugar siempre va a traer problemas. Siempre. Tenlo por seguro. Primera de Pedro dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es verdad que la aprobación de la familia es importante para nosotros, pero no debemos dejar que esta aprobación nos impida amar y honrar a Dios como cristianos. C.S. Lewis dijo, cuando aprenda a amar a Dios más que a mis seres queridos, amaré a mis seres queridos mejor que ahora. Cuando aprenda a amar a Dios más que a mis seres queridos, aprenderé a amar a mis seres queridos mejor que ahora. En la medida que aprenda a amar a mis seres queridos, a expensas de Dios y en lugar de Dios, no amaré a mis seres queridos. Es que no puedes amar con ese amor tan egoísta, porque nuestro amor es egoísta. Por eso es que amar a Dios primero te va a capacitar. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es un amor que no demanda, que no exige, que da, sin esperar nada. Y cuando tienes ese amor, entonces estás capacitado para poder amar sin que esperes nada de la persona que tú amas o de las personas que tú amas. Porque la verdad es que con este amor egoísta, cuando yo doy amor, yo también espero que la persona me dé amor. Y cuando no me da amor, ¿qué hago? No le voy a dar nada. Imagínense si así pensara Jesucristo, si así actuara Jesucristo con nosotros. Amados, aunque no sea difícil entender esta enseñanza, hay una verdad que no podemos dejar de lado, y es que cuanto más amor tengamos por Jesús, más amor tendremos con nuestra familia. Por eso mi compromiso con Jesucristo debe ser mayor que los compromisos familiares y sociales. ¿Me explico? Usted dirá, pues el pastor es aburrido, claro, no hace nada, todo el día está aquí, guardado. No es así. Tengo muchos amigos, muchos conocidos. Y tengo reuniones, invitaciones para muchos lados. Pero yo les comparto algo que esté en la palabra de Dios y que estamos llamados a obedecer. Porque, ¿qué dijo Jesús? Si no estás dispuesto a amarme a mí más que a los tuyos, ¿qué dijo? No eres mi discípulo. Primera enseñanza. Segunda, renunciar a mis intereses. Siguiendo el orden del texto, Jesús también dijo aborrecer aún su propia vida. Otra vez, la idea no es odiarse o detestarse a sí mismo. Se podría decir que es como el negarse a sí mismo. ¿Qué implica renunciar a nuestros propios deseos egoístas, renunciar a buscar la gloria humana y renunciar a ser servido? No es fácil renunciar a mis intereses, no es fácil negarme a mí mismo, porque vivimos en una sociedad que busca resaltar, ¿qué cosa? El ego. ¿Es así? La autoestima, valorarse y el sentirse bien con uno mismo. Jesús dijo, si yo me amo más que a Jesús, entonces no puedo ser un seguidor o un discípulo de Jesucristo. Hombres como Jesús renunciaron a esto. Por eso que uno predica con el ejemplo. Jesús renunció a su posición porque él era Dios y renunció a su posición para hacerse como nosotros. Moisés, todos hemos leído la historia de Moisés, siendo hijo
de la hija del faraón, él tenía todo, y poseía todo, conocimiento, riqueza, tenía todo para no sufrir en su época. Y Hebreos dice que él renunció por la fe en Dios. Pablo fue otro hombre. Pablo no era cualquier creyente. Era un hombre estudioso. Estudió bajo los pies de Gamaliel. Pero no solamente era un hombre estudioso, él tenía una posición muy grande. Su aspiración era ser parte del Sanedrín. Y él renunció a todo ello. ¿Por quién? Por Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya, qué bueno. Es más, Pablo dijo que todo lo que había tenido lo ponía como basura. Y no estoy diciendo que Pablo no valoraba o consideraba o hacía uso de su conocimiento. Solo estoy diciendo que Pablo no consideraba que eso le daba prestigio, porque para él lo más importante era tener a Cristo en su corazón. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está mostrando. Así es. Y hay otros más contemporáneos que tuvieron que renunciar a sus propios intereses sin importar el costo para seguir a Cristo. Bendito sea Dios. Yo sé lo que es esto. Experimenté lo que significa también renunciar a todo por amor a Cristo. Yo no les estoy hablando teóricamente, les estoy hablando de cosas que pude experimentar por la gracia de Dios. Renunciar a uno mismo no es sencillo, pero es lo que pide. Y lo vemos, por ejemplo, cuán difícil es el joven rico. ¿Se acuerdan? En Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22, todos conocen la historia. Todo iba bien hasta que Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Y qué pasó? El joven rico se alejó triste porque tenía muchas riquezas. Es decir, este joven no estaba listo para renunciar o abandonar su manera egoísta de vivir con tal de seguir a Cristo. Claro, yo te sigo, pero con todo lo que yo tengo. Y Jesús dice: no, si tú quieres seguirme, vende todo, renuncia a lo que te da a ti prestigio y sigue, cree. Y este joven se fue triste. Negarnos, seguir a Jesucristo tiene un alto precio que las personas no están dispuestas a pagar. Negarnos a nosotros mismos es la clave, porque implica no solo dejar las cosas malas que nos alejan de una relación con Jesucristo, también implica dejar aquellas cosas que son buenas, y lo hemos leído, como una buena reputación, reconocimientos, títulos, comodidades y cualquier otro logro que parece importante, con tal de ser un seguidor de Jesucristo. ¿Ven? No solamente estamos hablando de las cosas malas, sino de aquellas cosas que tú has logrado y que no son malas, pero que lamentablemente te eleva el ego y te hace ver que tú eres mejor que otros. Y no te permite reconocer que Jesucristo es el dueño de todo. Y que sin Él, uno de los problemas con los que no podemos madurar en la vida cristiana, a pesar de los años cronológicos, porque aquí hay muchos que tenemos años cronológicos, o años de creyentes, es el no querer renunciar a nuestro yo, o el negarnos a nosotros mismos. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde buscamos el respeto, los halagos, la pleitesía de las personas que nos rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo, todos. Por un momento me he cuestionado, y yo también he caído en eso.
Por eso no puedo librarme de esto que Dios está hablándonos. Porque al final es Él quien conoce tu corazón y el mío. Y esto es una de las cosas que nosotros, de alguna manera, esperamos. No por lo que somos, sino por lo que hemos alcanzado o logrado. Como nos importa más lo que la gente piensa y dice de nosotros, entonces no estamos dispuestos a renunciar ni negarnos a nosotros mismos. Y por eso nos afanamos e invertimos más de nuestro tiempo en no crecer, en no madurar en nuestra vida cristiana. Y la verdad, no le tomamos importancia a querer crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Observa y evalúa. Tú puedes amanecerte trabajando por un poco de dinero, pero no puedes amanecerte haciendo una vigilia, orando o leyendo la palabra de Dios. Tu familia puede justificar que no estés 3 o 4 días con ellos, con tal de que traigas dinero, porque estás trabajando. Pero si estás en una vigilia, un ayuno, un retiro, eres ocioso, eres vago. Porque no estás siendo productivo. O si estás leyendo la Biblia, invirtiendo 1 hora o 1 hora en oración, ¿qué haces ahí perdiendo tu tiempo? Deberías ser más productivo. O si tenemos un estudio, lo comenzamos y lo dejamos a medias, porque hay otras cosas más importantes que crecer en la vida espiritual. Es una realidad que ninguno de ustedes va a decir, el pastor está mintiendo, o el pastor está exagerando. Es una realidad. Es una verdad que no solo tiene que ver con la iglesia, sino tiene que ver con la mayoría de los creyentes en las diferentes iglesias. Pero eso pasa. Es más fácil buscar un nombre en la tierra, un reconocimiento que nos dé renombre. Para Dios mi tiempo es limitado. No me pidas más. No me pidas más. Para Dios mi tiempo es limitado. No quiero crecer. Sin embargo, para buscar mis propios intereses, mi tiempo es ilimitado. Hermanos, esto es parte de lo que significa renunciar, y es porque no estamos dispuestos a renunciar. Si decimos vamos a orar un día domingo desde las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, pastor, pero esas horas estoy durmiendo. Si decimos vamos a tener un estudio a las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana estamos terminando de tomar el desayuno con toda la familia. Si decimos que vamos a tener mejor el culto a las 3 de la tarde, pero a las 3 de la tarde, pastor, del día domingo, ya eso es un día donde prácticamente estamos involucrados en otra tarea. O sea, es decir, nunca hay tiempo para Dios. Porque no estamos dispuestos a renunciar. Bueno, dijo Jesús, si no estás dispuesto a negarte o a aborrecer tu propia vida, ¿no puede ser que? ¿Sí? Sí. Ahora, yo quiero aclarar esto. Es importante. Ahí no está diciendo, en el contexto de Jesús sí, era un discípulo, porque había rabinos, había maestros, y los maestros jalaban a sus seguidores. Pero quiero que sepas que el sentido de entender desde que empezó el cristianismo es creer en Cristo. Desde el momento que tú crees en Cristo, pones tu fe en Cristo, eres un seguidor y eres un discípulo. Ese es el sentido. Tercera enseñanza: tomar o cargar su propia cruz. Algunas personas se equivocan al pensar que llevar su cruz significa que deben llevar una carga toda su vida, una relación tensa, una enfermedad física, y dicen, esa es mi cruz que tengo que llevar. ¿Han escuchado eso? Ay, pastor, ¿tienes un esposo difícil? Esa es mi carga, mi cruz que tengo que llevar toda mi vida. ¿Tienes una esposa difícil? También. ¿Tienes un hijo difícil? También.
Entonces, eso es tu carga. ¿Tienes un jefe difícil? También, desde nuestra perspectiva. Esa es mi carga, pastor, que tengo que llevar. No, esa carga tú te la puedes descargar inmediatamente. Pero eso no es la carga. Este pensamiento es equivocado. Para una persona de esta época, la cruz significaba solo una cosa. ¿Sabes qué significaba? La muerte. La muerte de la forma más dolorosa y humillante que el ser humano podría pasar. La cruz era el método de tortura del Imperio Romano, destinado para el peor de los delincuentes de la época. Por lo tanto, tomar o cargar su propia cruz significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Cristo. Ese es tomar su propia cruz. Es un llamado a una entrega absoluta que va ligada a las dos primeras enseñanzas que hemos compartido. ¿Cuáles son las dos primeras enseñanzas que hemos compartido? Amar a Dios más que a la familia. Y lo segundo, renunciar a nuestros intereses propios. Morir a nosotros mismos suena fácil, pero no lo es. Porque hay cosas invisibles en el corazón del hombre que se hacen visibles en sus relaciones interpersonales, sociales, sea en casa, trabajo, iglesia. Y me refiero al egocentrismo, me refiero al orgullo, la vanidad, la avaricia y otros que no queremos hacer morir o no queremos crucificar. ¿Ven? Hacer morir no terminar en nosotros. Así como esos deseos malos o concupiscencias como la impureza, pasiones, inmoralidades sexuales, idolatría, que también vienen de la misma fe. Tomar su cruz es morir al viejo y repudiable hombre que se corrompe según los deseos engañosos y dejar vivir al nuevo hombre, el cual es semejanza a Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es tomar de manera literal la palabra del apóstol Pablo que dijo en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. Ese es el sentido. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que hoy la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, como hemos leído y explicado, ser un seguidor, un creyente, alguien que ha puesto su fe en Cristo, un discípulo, es un asunto muy serio. Por eso Jesús da dos ejemplos claros y sencillos de entender esto. Y dice el texto, ¿no? Jesús dio esos ejemplos, ¿no es cierto? Lo primero que pone, dice, cuando quieres construir algo. Antes de que empieces a construir algo, ¿qué dice? Tienes que ver si realmente te va a alcanzar todo lo que tú tienes. Te está diciendo, oye, un momentito, mira, ¿quieres comenzar algo? Planifica todo lo que eso va a costar, porque tú tienes una meta al construir. Que ese lugar sea habitable. Jesús está diciendo, mira, si tú vas a creer en mí, tú tienes que considerar la meta. ¿Y cuál es la meta del creyente? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Estar con Cristo. Esa es mi meta. Yo voy a estar con Cristo, es mi esperanza. Esa es mi meta. Para llegar a esa meta, yo tengo que saber que va a haber sufrimientos, que va a haber sacrificios. No es que me va a ir bien todos los días, es que alguien nos ha enseñado, hemos escuchado un evangelio diferente. Y Jesucristo dijo, cualquiera que anuncie un evangelio diferente sea anatema. Aún yo, dijo Pablo. O Pablo. Y a veces se nos ha transmitido un evangelio diferente. Cree en Jesucristo y todo te va a ir bien. Y si te va mal. Y si te vienen enfermedades. Y si pierdes el trabajo. Y si pierdes a un hijo. Yo no estoy diciendo que
que te va a ir súper mal. Esa no es mi intención. Solo quiero decirte que si tú pones tu mirada en Cristo, tienes que saber que hay una meta. Entonces tienes que considerar todo lo que va a pasar en tu vida. Todo lo que puede pasar. Y por eso puso otro ejemplo también del general de un ejército. Antes de entrar en una guerra, tienes que saber con cuántos soldados cuentas y con cuántos soldados cuenta el enemigo. Jesucristo ha dado esta ilustración para que nos demos cuenta que el cristianismo, el creer en Cristo, es una broma, es algo serio, es algo que implica renuncia, amor a Él, más que a las personas, morir a uno mismo. Yo he predicado muchas veces un cristianismo de gozo, paz, amor y esperanza. Ustedes me han escuchado. Y todo eso es verdad. Porque con Cristo te encuentras paz, amor, gozo, esperanza, perdón. Todo eso es verdad. No es mentira. Pero nunca deben olvidarse que hay un costo que no demanda sacrificio, renuncia y servicio. Amén. Una vez me dijeron, pastor, la gente que viene el domingo está cansada, con problemas, desanimada, no le puede hablar de pecado, no le puede hablar de sacrificio, etc. ¿Por qué no le das una prédica positiva que estimule, que levante su autoestima? Así me dijeron. Y yo le digo, bueno, estoy dando lo que el Señor quiere que le dé, su palabra. Su palabra. La palabra de Dios amonesta, exhorta, anima Y enseña. enseña. Todo en amor. Porque una amonestación debe ser en Amor. Dios te dio lo mejor de Él. Su Hijo. Precioso Dios. No escatimó ni a Nada. su propio Hijo. Lo dio por nosotros, por ti y por mí. ¿Saben por qué las iglesias están saturadas de creyentes nominales? Porque al final terminamos siendo religiosos, cristianos religiosos, es decir, cristianos sin un compromiso en su relación con Jesucristo. Porque un día levanté la mano, porque un día hice mi oración de fe. Entonces ya soy cristiano. Yo no soy quien para juzgar, pero sí puedo decir algo. El costo de ser cristiano me manda todo esto. No lo dijo bien, solo estoy compartiendo lo que Jesucristo dijo. Este es el costo. Paul Washer, famoso, decía: si estás predicando el evangelio de la manera correcta, será un escándalo. Si tratas de disminuir el escándalo, ya no estás predicando el evangelio. Ahora que ya sabe usted que tomar una decisión real y sincera con Cristo tiene un costo, ya usted tiene que tomar una decisión. O es con Cristo, o Cristo a un costado. Si ha estado siguiendo un cristianismo light, usted tiene que buscar al Señor. Yo no solo le estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos llamados a reflexionar como creyentes, a tomar conciencia que esto no es un juego. Esto tiene una connotación para la eternidad. Para la eternidad.
Y no quisiera que usted salga de esta mañana triste, ni fastidiado. Porque esa no es la intención que tiene Dios, ni yo menos. Solo les muestro lo que el Señor dice para que no se autoengañen. Para que tomen conciencia de que realmente esto implica el cristianismo. Normalmente, los que más tienen lucha son los hijos de los creyentes. Y son a ellos también los que me voy a dirigir. Reflexionen sobre su relación con Jesucristo. Tomen con seriedad su relación con Cristo. No se trata del conocimiento que tú puedas haber aprendido. No se trata de cuánto llevaste tus estudios en la escuela dominical y la maestra te enseñó. Estoy seguro que tú vas a repetir muchos de los versículos y vas a decir que ya llevaste todos los estudios. No se trata de eso. Se trata de que lo que aprendiste lo apliques en tu vida. Y lo digo con mucho respeto, también como un padre que crió a sus hijos en el camino del Señor. Y que sé perfectamente lo que significa orar, rogar y suplicar por la vida de ellos para que tengan una relación íntima y personal con Cristo. Lo digo por eso. Porque una de las cosas que hablamos con la esposa es: qué triste sería que tú y yo estemos con el Señor y que nuestros hijos no estén con el Señor. Por eso es que quiero abrirle el corazón para que usted tome conciencia de lo que significa una relación con Jesucristo. Pero que comience por usted. Porque si no comienza por usted, entonces es difícil que usted pueda contagiar al resto. Hermanos queridos, el costo de ser un cristiano es 3 cosas: amar a Jesús más que a tu familia, renunciar a ti mismo, negarte a ti mismo, y lo tercero, cargar tu cruz y seguirlo. Yo te invito en esta mañana a reflexionar sobre lo que el Señor hoy nos está hablando, porque me incluyo como uno más de ustedes. Hoy Dios nos está hablando de qué es lo que significa ser un creyente, un seguidor, un discípulo de Jesucristo. Te invito a ponerte de pie para orar. Mientras estamos en la actitud de oración, yo quiero que tú reflexiones sobre lo que has escuchado. ¿Eres un seguidor de Cristo o no eres un seguidor de Cristo? Ahora que sabes que hay un costo, tú puedes acercarte y hablar sinceramente con Dios. Ahora que has entendido, puedes hacerlo. Si no lo quieres hacer hoy día, está bien. Es un tema entre Dios y tú.